Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me quieres, que me amas y me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, familias todas. Sean bienvenidos a este curso mariano María, Secretos de Amor. Le pedimos a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo, que con la fuerza de su Santo Espíritu nos guíe y nos permita entrar espiritualmente a conocer, a compartir, a sentir lo que sintió la Inmaculada Virgen María. Aquella jovencita que a corta edad un día escuchó la voz del ángel Gabriel. Aquella jovencita que, ya habiendo sido elegida por Dios, fruto del amor de Joaquín y de Ana, nace inmaculada en el vientre de su madre. Hoy iniciamos este curso. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada una de ustedes, muy en especial a aquellas hermanas que por primera vez se están uniendo a estos cursos de evangelización, de crecimiento a través de Semillas del Sembrador. Somos una asociación de fieles laicos católicos al servicio de nuestra Madre Iglesia, que caminamos bajo la asesoría espiritual del Padre Francisco Mengíbar. Yo no sé si tú alguna vez te has preguntado qué era lo que tanto meditaba y guardaba María en su corazón. Este primer tema es el corazón de María. Y es una invitación a la luz de la verdad, porque no todo ha sido escrito en este libro de la ley. Hay otras revelaciones del Espíritu Santo a través de nuestra Madre Iglesia, a través del Magisterio, que nos van ampliando la vida de Jesús y por consiguiente la vida de María, la Theotokos, la Madre de Dios. Hoy queremos empezar para que tomemos la actitud de un nuevo despertar bajo el amor maternal de María siempre Virgen, que ya había sido profetizado en el libro del profeta Isaías, que en el año 740 antes de nuestro Señor Jesucristo había recibido la vocación de ser profeta para el pueblo de Israel. Vayamos entonces al libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, nos está dando un aviso a nosotros y se lo había estado dando al rey Ahaz de la señal del nacimiento del Emmanuel. Y dice Isaías capítulo 10 al versículo 14. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo: pide una señal de Yahvé tu Dios, en lo profundo del Seol o en lo más alto. Dijo Ahaz: no la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías: oíd, pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal.
He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Aquí el profeta Isaías, que había sido ya elegido para ir a anunciar al pueblo de Israel, está hablando al rey Ahaz y le está solicitando, pidiendo que le pida una señal a Dios. Ahaz, que le responde: no le pediré, no tentaré a Yahvé. Si nosotros profundizamos la palabra de Dios, Ahaz aquí no está respondiendo: no le pediré nada, una señal a mi Dios, a mi Yahvé. En tanto que David le dice: pues el Señor mismo va a darnos una señal. Y he aquí que una doncella, 700 años antes de la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya el profeta Isaías estaba anunciando que una doncella, que una mujer elegida por Dios, concebida sin mancha a través del amor de San Joaquín y de Santa Ana, iba a concebir e iba a dar a luz a un hijo al cual le pondrían por nombre Emmanuel, el Dios con nosotros. Un nuevo despertar en ese amor que le debemos de tener a nuestra Santísima Virgen María. Ella que no dudó en darle su sí a la voz del ángel, en ese momento de la anunciación. Y dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Hablándonos San Lucas sobre el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. Cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que le oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Versículo 19. María, por su parte,
guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viendo cómo el ángel de la Anunciación, el ángel de Dios, se les está apareciendo a unos humildes y sencillos pastores que pastoreaban y que en ese momento se encontraban durmiendo al raso, vigilando algunos y otros durmiendo su rebaño. Pero tuvieron un nuevo despertar cuando el ángel les anunciaba que les iba a nacer un Salvador y que como señal lo iban a encontrar en un pesebre envuelto en pañales. En este contexto vemos cómo Ahaz, en ese anuncio que le estaba haciendo el profeta Isaías, no había querido pedirle una señal a Yahvé. Aquí el ángel de Yahvé les está dando una señal a esos pastores para que vayan allá a Belén y encuentren junto a José y a María al niño, al Salvador, en un pesebre envuelto en pañales. Y dicen que todos los que veían y escuchaban a los pastores se quedaban asombrados de lo que ellos estaban relatando que les había anunciado el ángel de Yahvé. Pero terminaba diciendo San Lucas capítulo 2 versículo 19 que María, la que había sido concebida sin mancha, sin pecado, la hija de Joaquín y de Ana, que María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María, nuestra Madre, la Madre de Dios, la Inmaculada, nos está dando una primera enseñanza de cómo nosotros debemos de meditar, reflexionar lo que vamos a guardar en nuestro corazón. Es que muchas veces, hermanos y hermanas, guardamos no solo en nuestro corazón, sino en ese lugar, en ese cuartito de chunches que todos tenemos en la casa, guardamos cosas que nunca nos van a servir. Cosas que muchas veces están empolvadas. Igual sucede en nuestro corazón. Cosas que no nos van a servir. Cosas que por el contrario nos van a traer recuerdos dolorosos y que solo, dice el libro del Salterio, solo Yahvé puede sanar, curar y vendar esas heridas. María, por su parte, con toda paz, con toda tranquilidad, dice que veía y escuchaba lo que estaban relatando aquellos pastores. Y ella con toda calma, simple y sencillamente, reflexionaba y lo guardaba en su corazón. En este curso de María, Secretos de Amor, que estamos dando inicio, yo hoy les quiero compartir que hace 2 días, pensando ya en este primer tema, le daba gracias a Dios por habernos revelado la oportunidad del diseño a la luz de la palabra, a la luz del magisterio
de este curso. ¿Y por qué les digo que le daba gracias a Dios? Porque este curso viene en el momento más preciso que todos nosotros y que el mundo entero, en medio de los desastres naturales que están aconteciendo, necesitamos pedirle a María, la madre del Emmanuel, la madre nuestra, que interceda ante Jesucristo nuestro Señor. El último terremoto que ha dejado más de 20,000 fallecidos, hijos de Dios, allá en Turquía. Hoy intercedemos por ellos, por su eterno descanso, por sus familiares, para que el Espíritu Santo los consuele, los fortalezca y los ayude a seguir adelante. María, la hija de Sión, que significa hija de la fortaleza. ¿Cuántas veces humanamente María necesitó invocar a Yahvé para que la fortaleciera en esos momentos de la persecución, en esos momentos de angustia en que se dieron cuenta en la caravana que no caminaba con ellos Jesús de Nazaret? María, que meditaba y guardaba todo en su corazón y que toma la sabia decisión junto con San José de regresar al templo y encontrar al niño en medio de los doctores. María, que también tuvo que clamar fortaleza en el momento en que aprendieron a Jesús el Nazareno. Fortaleza en ese momento en que estaba desfigurado. Dice el profeta Isaías que su cuerpo ya no parecía un cuerpo humano. ¿Cuántos de nosotros necesitamos, a ejemplo de la Santísima Virgen María, que todo lo meditaba y lo guardaba en su corazón? Porque bien dice nuestro Señor Jesucristo, en la cultura judía, que malo no es lo que entra por nuestra boca, sino malo es lo que sale de nuestro corazón. Con toda calma les invitamos a que hagamos un examen de conciencia, a que detengamos nuestro caminar, pensemos y reflexionemos qué tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué muchas veces esa ira, esos momentos de descontrol salen de nuestros labios? ¿No será, hermanos y hermanas, que todos estamos necesitadas de clamar al Espíritu Santo para que limpie tu corazón, para que sane esas heridas, esos recuerdos dolorosos, para que de tu corazón y a través de tus labios salgan palabras de bendición? María, la hija de Sión, la hija de la fortaleza, a quien en el transcurso de este curso también le pedimos a ella que nos permita, guiados por el Espíritu Santo,
a entrar, a meditar y a reflexionar todos aquellos momentos especiales en el transcurso de 33 años que ella tuvo que quedarse simple y sencillamente en silencio, viendo y escuchando lo que estaban haciendo con su hijo, el Emmanuel. Vamos a acompañar en este curso, María, Secretos de Amor, al corazón sagrado de nuestra Madre, la Virgen María, desde el momento de la anunciación de aquel Sabbat en que el ángel Gabriel le anunciara a María. Y vamos a acompañar y vamos a ir a meditar, a pedirle al Espíritu Santo que nos permita sentir un poco de lo que sintió María, para amarla aún más, para pedirle su dulce y maternal intercesión, para que ella nunca de nosotros se aparte, vaya con nosotros a todas partes, para que su vista de mí no aleje, y que ella, como verdadera madre, haga que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acompañar a María desde la Anunciación hasta esos 48 años de edad, 33 años de estar compartiendo con Jesús el Nazareno, y acompañar también en el dolor, no solo en la alegría, acompañar también en el dolor a María, que estuvo a los pies de nuestro Señor Jesucristo allá en el monte Calvario. Es que la vida, hermanos, la vida está llena de alegrías y también está llena de tristezas. La carta católica de Santiago, en el capítulo 2, nos dice: feliz el hombre, feliz la mujer, feliz tú, que superas la prueba, porque superadas las pruebas, hallaremos el reino de Dios. Que nadie diga que Dios lo prueba. Es que muchas veces, erróneamente, decimos: Dios me puso esta prueba. Y dice la carta católica de Santiago que Dios no prueba a nadie, ni es probado por nadie. Cada quien es probado por su propia concupiscencia, por su propia humanidad. Pidámosle a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que nos ayude a no caer en esas tentaciones, y si caemos, a levantarnos, como bien lo hizo Jesús camino al Calvario. Pero en una de sus caídas, un hombre se le acercó para ayudarlo a cargar la cruz. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de las dificultades personales, familiares que nos ha tocado vivir y nos va a seguir tocando que vivir, por orgullo no dejamos que otros familiares, amigos, hermanos, hermanas de comunidad nos ayuden a levantarnos, a animarnos, a seguir adelante sabiendo que somos más que vencedores en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor? Y así es como vamos a ir al Evangelio según San Juan,
Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Jesús y su madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice Jesús a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dícele al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Se imaginan? En medio del dolor, María, que había escuchado a aquel soldado que había dicho: en verdad, este hombre es el Hijo de Dios. Nunca es tarde, hermanos, hermanas, nunca es tarde para reconocer nuestros errores. Nunca es tarde para clamar a la Santísima Trinidad, para pedirle a nuestra Santísima Madre que interceda, para que nosotros, reconociendo nuestros pecados, nuestros errores, le demos el señorío en nuestra vida al Emmanuel, al Dios con nosotros. Madre, ahí tienes a tu hijo, el discípulo amado, a quien Jesús también fija su mirada con un cuerpo ensangrentado, fija su mirada y le dice: Hijo, allí tienes a tu madre. Y Jesús, dando un último suspiro, falleció allá en la cruz y resucitó al tercer día. Porque vana sería nuestra fe, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado. Pero ¿qué habrá pasado en la vida y en el corazón de María, que en medio de la tristeza por haber visto en la cruz del Calvario aquel niño que ella tuvo en su seno, en su vientre maternal, aquel niño del cual los pastores le habían dicho que el ángel de Yahvé les había revelado que fueran y que verían al niño en el pesebre envuelto en pañales? Es sin duda que Juan y María estuvieron por algún transcurso del tiempo en aquella misma casa que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 14, que en ese segundo nivel él había celebrado la última cena. Fue Juan y María a la casa de Zebedeo después de la muerte de Jesús, ahí mismo donde se había celebrado la última cena, pero luego vendría la persecución de todos aquellos que creían que Jesucristo era verdaderamente Dios, que era el enviado que estaban esperando para su salvación, y fue por eso que Juan y María tuvieron que emigrar
tras la persecución a Éfeso en Asia Menor. Éfeso, que hoy día es Turquía, donde han sucedido en menos de 24 horas los 2 terremotos que han derribado edificios, donde han acontecido más de 20,000 fallecidos, pero donde los rescatistas, después de 3 días, aún han encontrado a personas, a niños con vida. Fue allí a Éfeso, a Turquía, donde Juan y María tuvieron que migrar por la persecución, y es en Éfeso donde se lleva a cabo el tercer concilio ecuménico en el año 431 después de Cristo, donde se proclama en ese tercer concilio ecuménico, se proclama que Jesús es Dios en verdad. En el contexto de esta proclamación ecuménica en este concilio de Jerusalén, es que el apóstol Pablo también ya había escrito en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, diciendo que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Que lo que se había encarnado en el vientre de María Purísima era la palabra de Dios. Era la fuerza del Espíritu Santo que le había engendrado y que ya se le había revelado, que le pondría por nombre el Dios con todos y cada uno de nosotros. Fue también en el concilio de Éfeso, en el año 431, que se proclamó a María como la Theotokos, que significa la Madre de Dios. Y en este contexto, el Catecismo de nuestra Madre Iglesia, en el numeral 144, nos habla sobre la obediencia en fe. Obedecer el mensaje, la palabra de Dios, aunque muchas veces no entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque sigue siendo un misterio. Cuando la palabra del Señor te dice, levántate y resplandece, siendo obedientes en fe, tenemos que decir, voy a resplandecer en el nombre poderoso de Jesús. Voy a salir adelante a pesar de la crisis económica. Vamos a salir adelante a pesar de los problemas, a pesar de esta noche oscura que tal vez estamos viviendo, a pesar de una enfermedad, me voy a levantar y voy a resplandecer en el nombre poderoso de Jesús. Ser obedientes en fe, dice el Catecismo en el numeral 144, viene de la palabra obedecere. Obedecere en la fe, que es someterse libremente a la palabra escuchada. ¿Y qué fue lo que escuchó María Santísima? ¿Qué era lo que también María Santísima meditaba y guardaba en su corazón? No solo lo que le habían contado los pastores, sino también ella meditaba
y guardaba en su corazón aquel Sabbat en que el ángel de Yahvé se le apareció y ella libremente dio su fiat, dio su sí. Obedecer, pues, en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Hoy quisiera invitarte ahí donde estás viendo, escuchando este primer tema, el corazón de María, dentro del curso María Secretos de Amor, a que libremente tú digas la verdad de Dios para mi vida, para mi familia, para mis hijos, está garantizada por el mismo Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque la bendición de Dios para nosotros está garantizada, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque vas a volver a salir a bailar dentro de gente festiva. Porque vas a recuperar tu dignidad de madre, de hija, de padre, de esposo. Obedecer es someternos libremente a esa palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, por la verdad misma. De esta obediencia, dice el numeral 144 del Catecismo, Abraham es modelo que nos propone la Sagrada Escritura. Punto y seguido. Luego dice, la Virgen María es la realización perfecta de la obediencia en fe. María, que no es una modelo, porque ella no necesita modelarle a nadie. Y en ese contexto es que aquella mujer que todo lo meditaba y guardaba en su corazón, dice el numeral 144 del Catecismo de nuestra Madre Iglesia Católica, ella es la realización perfecta de la obediencia en fe. Ella fue obediente al anuncio del ángel. Ella fue obediente sabiendo que el que iba a nacer de su seno era el Dios con nosotros. En el transcurso de este curso vamos a ir caminando dentro del corazón de María espiritualmente, a conocer, a sentir esos secretos de amor a través de la palabra, a través del catecismo, a través de otros documentos, como por ejemplo el documento de el padre Santiago Martín, que es un sacerdote católico nacido en Madrid, España, en el año de 1954, licenciado en Biología, Teología Moral y Periodismo. Y el padre Santiago Martín escribe un apócrifo, que quiere decir un libro que no está reconocido dentro de la palabra de Dios. El Evangelio secreto de María, que si bien dice nuestra Madre Iglesia, es un apócrifo, es un libro que nos puede ayudar a crecer espiritualmente, conociendo y amando aún más lo que María meditaba y guardaba en su corazón. También tendremos en este contexto del curso el Evangelio de María de Salvador Muñoz Iglesias, un especialista en las Sagradas Escrituras,
y a Pedro Miguel Lamet en su libro Las palabras calladas de María. Lo que María meditaba y guardaba en su corazón, el diario de María de Nazaret. Vayamos a conocer un poco lo que nos dice el Evangelio secreto de María, y por eso la misma palabra dice que no todo está escrito en este libro de la ley. ¿Cuántas cosas más sucedieron que no se han escrito en el libro de la ley, en la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas no habrá compartido María, tanto en Jerusalén como en Éfeso, allá en Turquía, con el discípulo a quien Jesús le había dicho: ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo? ¿Cuántas cosas no habrá compartido María con Juan en aquellas tardes después del cansancio, de lo que ella había guardado en su corazón? El padre Santiago Martín, en este libro, el Evangelio secreto de María, nos dice que fue en el año de 1884 cuando Gamurini halló en la biblioteca de Santa María de Arezzo, en Italia, un legajo que contenía casi completo el relato de un viaje a la patria de Jesús, llamado el itinerario de una monja hispánica que en el siglo IV después de Jesucristo decidió hacer un viaje a Tierra Santa para pedirle a la Santísima Trinidad que le permitiera sentir algo de lo que había sentido la Virgen María. El itinerario, que se trata de la recopilación de las impresiones de esta monja que había experimentado cuando decidió desafiar todo peligro y se embarcó a una visita a Tierra Santa. El itinerario, que fue escrito por monjes benedictinos y que se hallaba una copia incompleta porque había desaparecido el primero y el último capítulo, que se guardaba allá en la biblioteca de Santa María de Arezzo, Italia. Esta monja, a quienes algunos la conocían como Egeria o Eteria o Echiria, había viajado a Tierra Santa y había encontrado restos de los manuscritos de lo que María había compartido con Juan, de lo que ella en el silencio había meditado y guardado en su corazón. Naturalmente, en este Evangelio apócrifo de la Virgen María, naturalmente relata que Egeria, cuando lo recogió, había sido ya traducido en latín de manos de un monje griego, compañero ni más ni menos que de San Jerónimo. Egeria explica sus temores en la introducción que hace a este apócrifo mariano y dice con claridad que no apuesta por su autenticidad y que si bien el monje que le proporcionó la copia le aseguró que se trataba de un texto auténtico, ella no podía afirmar que eso fuera absolutamente cierto. En todo caso, la monja hispánica, Eteria, no dudaba en asegurar que la lectura de ese apócrifo le había resultado muy piadosa
y de gran provecho espiritual. En España se conserva hasta el día de hoy el texto íntegro, y lo mejor que puede hacer es acercarse a leer lo que durante siglos ha permanecido oculto. Este Evangelio secreto de María es una piadosa tradición de María y sus memorias, narradas a Juan el Evangelista en muchas de aquellas tardes en que ambos descansaban de sus respectivas fatigas allá en la ciudad griega de Éfeso, hoy conocida como Turquía. Y finalmente dice, esta aventura de este itinerario es una aventura en el nombre de Dios, en un día de primavera en que todo se había puesto en marcha. ¿Qué era lo que María en su silencio guardaba en su corazón? Hoy quiero que resuene en nosotros lo importante que es el que en ciertos momentos nos quedemos en silencio. En cuántos errores, en cuántos problemas, en cuántas dificultades nos metemos por no saber reflexionar antes de actuar, por no saber reflexionar y pensar antes de guardar en nuestro corazón, porque de lo que hay en tu corazón habla nuestra boca. En este Evangelio de María de Salvador Muñoz Illescas nos habla específicamente de esta cita con la cual hemos empezado este primer tema, el corazón de María, y dice Salvador Muñoz Illescas en el Evangelio de María que María guardaba todas las palabras de Jesús dándoles vueltas en su corazón. Dándoles vueltas no para cuestionar lo que hacía y decía Jesús, sino dándole vueltas en su corazón para degustar de ese Dios con nosotros, que era el único camino, la única verdad y la única vida. Por eso dice Salvador Muñoz Illescas que María supo rumiar, supo saborear sus silencios alimentados en su propia vida. La mejor enseñanza que nos puede dar María Santísima, la Theotokos, la Madre de Dios, nuestra Santísima Madre María, son sus silencios. Y más adelante, volviendo a hablarnos de San Lucas capítulo 2, versículo 19, y San Lucas capítulo 2, versículo 51, Salvador Muñoz Illescas, desarrollando el tema de que María todo lo meditaba y guardaba en su corazón, dice que son estas dos citas, San Lucas capítulo 2, versículo 19, María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. San Lucas 2:15, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Por eso, San Lucas, que es quien recibió la revelación para escribir, guiado por el Espíritu Santo, su Evangelio, San Lucas, que también es el escritor sagrado de Hechos de los Apóstoles, que también debemos de conocer como el quinto Evangelio, el Evangelio del Espíritu Santo, ha
mencionado en 2 ocasiones, San Lucas 2:19, San Lucas 2:51, la actitud de María. Y si lo resalta el Evangelio de la sinodalidad, el Evangelio que nos invita a caminar todos juntos por el mismo camino, es porque San Lucas, guiado por el Espíritu Santo, nos está haciendo referencia a lo importante que es pensar antes de hablar. Pensar, reflexionar antes de guardarlo en nuestro corazón. Y sigue diciendo, María meditaba sosegadamente. No sé, hermano, hermana, si usted alguna vez le ha dicho a alguno de los niños, sosiéguense. Es que muchas veces están tan inquietos que le hacen perder a uno por momentos la paz y la tranquilidad. ¿Qué quiere decir sosiéguense? Cálmense, tranquilos. Dice Salvador Muñoz y Yescas, Salvador Muñoz y Iglesia, que María meditaba sosegadamente y en silencio largas horas todo lo que ella había guardado en su corazón. Debemos de tener momentos de estar a solas con Dios, de retirarnos para pensar, para analizar, para examinar antes de hablar. Yo creo, sin temor a equivocarme, que todos nosotros nos hemos metido en algún problema por haber hablado y después haber dicho, es que mejor me debería de haber quedado callado. Porque el corazón, en el lenguaje bíblico, el corazón de María, que es el tema que estamos hoy tratando, dice el Evangelio de María de Salvador Muñoz y Yescas, porque el corazón en el lenguaje bíblico no es la fragua del amor como entre nosotros, sino es la sede del entendimiento. El corazón en el lenguaje bíblico, de lo que María meditaba y guardaba en su corazón, no es más que llegar a la conclusión de entender a la luz del Espíritu Santo lo que estamos viendo, lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo. Ese entendimiento llegó a través del anuncio del ángel a los pastores, que después de haber escuchado, pensado, dice, fueron rápidamente a encontrar a Jesús en un pesebre envuelto en pañales junto a San José y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Así es pues, hermanos y hermanas, como estamos compartiendo con ustedes, María, secretos de amor. Sin temor a equivocarme, creo que en este primer tema ha empezado a despertar en nosotros el deseo espiritual de conocer, de sentir las mismas alegrías que sintió María, de saber cómo ella supo superar los momentos de dolor desde esos primeros días, instantes en que había nacido Jesús, cuando ella lo llevó junto con San José al templo.
Y un hombre de Dios, Simeón, le dice, porque una espada atravesará tu corazón. Ser madre es una bendición, ser madre es una alegría, pero ser madre debe de ser una respuesta libre que deben de dar todas las mujeres y que debemos de dar todos los padres, porque a través de la maternidad, a través de formar una familia junto a nuestros padres, junto a nuestros hijos, siempre van a haber momentos de dolor. Como María en medio del sufrimiento, como María en medio del silencio pudo seguir fiel a la promesa de Dios en la espera de su resurrección. Ahí donde te encuentras, te invito a que tomes una actitud de oración. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, te damos infinitas gracias, Señor, nuestro Dios Yahvé, porque ya desde el Antiguo Testamento, a través de la voz del profeta Isaías, tú estabas anunciando que una doncella, que una mujer pura sin mancha, iba a dar a luz a un niño, a un Salvador, a quien le pondrían por nombre Emmanuel, el Dios con nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú ya habías consagrado antes de que estuviera en el vientre de Ana, en el amor de Joaquín y de Ana, a María, la Teotocos, la Madre de Dios y nuestra Madre. Te pedimos, Espíritu Santo, para que nos des la gracia, para que disipes todo temor, toda angustia, para que podamos entrar espiritualmente a esos momentos que María meditaba y guardaba en su corazón. Te permitimos, Espíritu Santo, que tú traigas a nuestra mente en momentos de soledad ante ti todo lo que muchas veces nosotros guardamos con dolor en nuestro corazón, para que tú vengas a sanar y a vendar ese corazón que está herido por acontecimientos que muchas veces no le hemos encontrado una explicación, que hasta el día de hoy nos seguimos diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué me dejé engañar? ¿Por qué no le hice caso a mis padres? ¿Por qué mejor no me quedé? Al igual que María, no me quedé callado o callada. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a sanar y a vendar nuestras heridas y nuestro corazón. Te pedimos que nos perdones porque muchas veces hemos respondido sin tan solo detenernos a pensar, a reflexionar y a entender lo que hoy estamos empezando a entender, que el corazón bíblicamente es el lugar predilecto del entendimiento. Hoy te damos gracias porque no fue por casualidad que tú le dijiste al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Juan y María, que fueron a vivir cierto tiempo a casa de Zebedeo,
donde tú habías celebrado la última cena, donde tú habías dado acción de gracias, elevando tus ojos al cielo, partiendo el pan, habías instituido la Eucaristía. Te damos infinitas gracias porque todo sucede para bien, porque en medio de la persecución, Juan y María tuvieron que salir de Jerusalén a Éfeso, a esa región del Asia Menor, a Turquía. Hoy le pedimos a nuestra Santísima Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, que interceda, que haga presente y operante a Jesucristo nuestro Señor, allá en Turquía, en Siria, donde muchas familias, muchos hermanos y hermanas están pasando momentos difíciles ante esos desastres naturales. Te pedimos por todos nosotros, para que en primer lugar, amándote a ti, nos amemos nosotros, para que nos amemos y nos respetemos, pero también amemos y respetemos a nuestro prójimo. Para que levantes nuestra dignidad, para que volvamos a salir dentro de la gente festiva, dentro de la gente alegre, como fue el anuncio del ángel Gabriel en medio del temor humano natural de la Santísima Virgen María, porque el ángel Gabriel le dijo: alégrate María. Hoy nosotros queremos decir: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y lo recibimos en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Nazareno, el Emmanuel, con el poder y la fuerza de tu Santo Espíritu, bajo la dulce intercesión de nuestra Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, tú que vives y reinas y eres Dios hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanas, paz y bien, hermanos, paz y bien para tu familia, y recuerda siempre que Cristo Rey te ama y te ama con amor eterno.